Hola, bienvenido a este espacio. Soy Nancy Perdomo y en este episodio voy a hablar contigo sobre globalización y finanzas internacionales. Dos conceptos que suenan lejanos, pero que están presentes en cosas tan sencillas como el café que tomamos, la ropa que usamos o el precio de los productos importados en el supermercado. La globalización se refleja en la forma en la que producimos, invertimos y consumimos en un mundo interconectado. Las finanzas internacionales, por su parte, muestran cómo el dinero y la inversión se mueven entre países, sacando decisiones de empresas, gobiernos y personas. En los próximos minutos quiero llevarte de las definiciones teóricas a una mirada práctica. ¿Qué es la globalización y cuáles son algunos de sus efectos? ¿Qué entendemos por finanzas internacionales? ¿Y qué riesgos surgen cuando todo está conectado junto con algunas ideas para gestionarlos? Si alguna vez te has preguntado por qué una crisis en otro país puede afectar tu trabajo, tus ahorros o el costo de vida, quédate conmigo porque de todo eso vamos a hablar hoy. ¿Qué es la globalización? Imagina una gran mesa de negociación mundial en la que empresas de distintos continentes compran, venden, producen e invierten. Aunque no la vemos, esa mesa existe y a ese proceso lo llamamos globalización. De forma sencilla, podemos decirlo, la globalización es un proceso de integración que tiende a crear un solo gran mercado mundial, donde circulan productos, servicios, información y capital. Muchas veces es difícil decir de qué país es realmente una empresa, porque diseñan en uno, fabrican en otro, se financian en un tercero y venden en muchos más. Esta integración aparece en la producción, en la inversión y en el consumo. Una compañía puede tener su planta en Asia, su centro de servicios en América Latina, su sede legal en Europa y sus principales clientes en Estados Unidos. Y detrás de todo esto hay redes logísticas, tecnológicas y financieras que conectan el mundo casi en tiempo real. Donde la globalización ha avanzado más rápido es en los mercados financieros. El dinero puede cruzar fronteras en segundos. Una decisión de un banco central o una noticia sobre riesgo en un país puede mover grandes cantidades de capital en muy poco tiempo. Eso nos lleva a un mundo más interdependiente, donde lo que ocurre en un lugar se transmite con facilidad en otros. Y un ejemplo muy claro es la crisis financiera de 2008-2009, que tras varios años de crédito barato y productos financieros cada vez más complejos, se generó una burbuja, especialmente en el sector inmobiliario. Y cuando esa burbuja estalló, el problema no se quedó en un solo país, afectó a bancos, empresas y familias en muchas regiones. La globalización financiera transformó una crisis localizada en una crisis global que muy seguramente todos fuimos afectados, y esto generó un impacto en el empleo, en la inversión y en el comercio. Veamos ahora críticas, mitos y realidades. La globalización genera debates intensos. Existen críticas válidas. Puede aumentar desigualdades si los beneficios se concentran en unos pocos. Expone a países y personas a crisis externas. Y cuando hay poca regulación, permite que decisiones arriesgadas en un lugar afecten a quienes ni siquiera participaron en ellas. Pero también hay mitos. Uno de los más comunes es que abrirse al mundo siempre empobrece. La experiencia de varios países asiáticos muestra lo contrario. Hace décadas eran mucho más pobres que muchos países latinoamericanos, y al integrarse de forma estratégica a la economía mundial, lograron altas tasas de crecimiento y mejoras importantes en la calidad de vida. En cambio, economías que se mantuvieron cerradas o con baja competitividad sufrieron estancamiento o retroceso. Esto nos deja una idea importante, y es que lo que empobrece no es necesariamente la integración, sino cómo se gestiona. Importa la calidad de las políticas públicas, de las instituciones, de la regulación y de las capacidades empresariales para adaptarse. Por eso la pregunta no es si la globalización es buena o mala en abstracto, sino qué decisiones tomamos para convertirla en oportunidad y no solo en fuente de vulnerabilidad. Veamos ahora qué son las finanzas internacionales. En este contexto aparece otro concepto clave, que son las finanzas internacionales. Podemos entenderlas como el campo que estudia cómo se mueve el dinero entre países y cómo se valoran sus activos, como acciones, bonos o proyectos de inversión.
cuando están ubicados en distintos lugares y denominados en distintas monedas. Mientras las finanzas tradicionales se concentran en lo que pasa dentro de un solo país, las finanzas internacionales miran lo que ocurre cuando una empresa, un banco o un gobierno cruza frontera. Cuando una compañía latinoamericana pide un crédito en dólares, cuando un inversionista extranjero compra bonos de un país emergente o cuando una multinacional decide en qué país abrir su próxima planta. Después de la Primera Guerra Mundial y durante un periodo de entreguerras, el comercio y las finanzas internacionales vivieron una fase desordenada, con mucho proteccionismo y poca coordinación. El comercio creció menos que la producción y eso significó menos oportunidades para muchos países. Y tras la Segunda Guerra Mundial se hizo evidente la necesidad de reglas más claras para ordenar los flujos de bienes, servicios y capitales. Y con el tiempo surgieron instituciones y acuerdos que, con todos sus defectos, han permitido que el dinero se mueva a gran velocidad alrededor del planeta. Entender las finanzas internacionales es importante porque influye en el tipo de cambio, en las tasas de interés, en el acceso al crédito externo y en la manera en que los países y las empresas se financian. Para una empresa, esta información es clave para decidir cómo invertir y cómo protegerse de la volatilidad. Para un gobierno, es esencial para diseñar políticas que atraigan inversión sin perder estabilidad. Y para las personas, para nosotros, se refleja en el costo de los productos importados, en el valor de la moneda local y en el poder de compra del salario. Veamos ahora los riesgos organizacionales en el mundo global. Cuando combinamos globalización y finanzas internacionales, aparece un tema central. Los riesgos organizacionales, las oportunidades se amplían, pero los riesgos también. Cuando combinamos globalización y finanzas internacionales, aparece un tema central. Los riesgos organizacionales, las oportunidades se amplían, pero los riesgos también. Uno de ellos es el riesgo financiero, por ejemplo, el riesgo de tipo de cambio. Cuando una empresa vende en una moneda y paga en otra, o el riesgo de tasas de interés, cuando aumenta o encarece el crédito y reduce los márgenes de ganancia. También está el riesgo de que un cliente en el exterior no pague a tiempo o incluso no pague pagando la liquidez de estas empresas. Otro es el riesgo operativo. Una empresa que depende de proveedores, clientes en diferentes países puede verse afectada por conflictos, pandemias o problemas logísticos en lugares que están lejos de su sede principal. Un puerto cerrado o un retraso en una cadena de suministro internacional puede detener la producción y generar sobrecostos. Está también el riesgo legal o regulatorio, cambios en las leyes, nuevas restricciones a los movimientos de capital o sanciones económicas pueden modificar el entorno en el que opera una organización. Pueden modificar de golpe el entorno en el que opera una organización. Y no podemos olvidar el riesgo reputacional. En un mundo tan conectado, las decisiones de inversión o las prácticas poco éticas se conocen rápido y pueden dañar la imagen de una empresa a nivel global. La respuesta no es dejar de participar en la economía mundial, sino gestionar esos riesgos. Algunas estrategias incluyen diversificar mercados y fuentes de financiamiento, usar instrumentos de cobertura financiera, fortalecer la información y el análisis y, desde el Estado, diseñar regulaciones que reduzcan las conductas más peligrosas sin frenar la actividad económica productiva. Para cerrar este episodio, quiero resumirlo en 3 ideas. Primero, la globalización es más que una palabra de moda. Es la forma en que hoy se organizan la producción, el comercio y muchas de las decisiones que afectan nuestra vida diaria. Segundo, las finanzas internacionales son una red que permite que el dinero y la inversión crucen fronteras, influyendo en el tipo de cambio, en las tasas de interés, en el acceso al crédito y en la estabilidad de los países. Y tercero, ni la globalización ni las finanzas son buenas o malas por sí mismas. Se transforman en oportunidades o amenazas según las decisiones que toman las personas, las empresas y los gobiernos. Se transforman en las oportunidades o amenazas según las decisiones que toman las personas, las empresas y los gobiernos. Cuanto mejor entendamos ese entorno, más capacidad tendremos de anticiparnos, cuidarnos y aprovechar las puertas que se abren. Gracias por acompañarme en este espacio. Espero, después de escucharlo, cuando oigas hablar de globalización y finanzas internacionales, puedas ver no solo conceptos abstractos, sino un mapa de riesgos y oportunidades que vale la pena conocer. Gracias.